los estudiosos que la educación es muy importante en la formación del individuo, es decir, lo forma como persona social por el mecanismo de comunicación para que a través de la educación logre unos roles dentro de la misma sociedad. Esto es, aprende desde casa. Y les dejo con vuestro profesor de lengua y literatura. Espero que cojan sus apuntes, sus cuadernos, sus lápices y bolígrafos y que puedan tomar buena nota. Buenas, queridos alumnos, les doy la bienvenida en un nuevo capítulo de nuestro programa Aprende desde casa. Seguimos con las clases de literatura, de lengua y literatura. Hoy tenemos un nuevo capítulo que vamos a llamar el texto parte 2. Vamos a continuar con nuestro tema, el texto, pero hoy vamos a dar la segunda parte del tema. Ya sabéis que el tema del texto es muy amplio. Sí, en el capítulo anterior estuvimos hablando del texto y sus propiedades fundamentales. Entonces dijimos que el texto es una secuencia hablada o escrita. Al ser una secuencia hablada o escrita, tiene propiedades que le determinan como tal. Y una de sus propiedades dijimos que era la adecuación. Tenía tres propiedades fundamentales, dijimos. Estaba la adecuación, estaba la coherencia y estaba también la cohesión. En la adecuación dijimos que había tres elementos. Primeramente, en la adecuación dijimos que es donde el autor selecciona los recursos necesarios para que el acto comunicativo sea exitoso. Entonces, para ello constaba de tres elementos, o consta de tres elementos que dijimos, o cuatro, que dijimos que la intención del emisor era uno de esos elementos. La intención del emisor. También teníamos lo que llamábamos la situación comunicativa. Estaba la situación comunicativa, estaba el grado de información y estaba la aceptación o la aceptabilidad del receptor. También hablamos de su segunda propiedad fundamental, que era la coherencia. Y dijimos que la coherencia era la manera en que, era la manera que se escogían los enunciados, que no se cogían al azar, que debían tener una cierta relación entre sí. Entonces, en esta coherencia teníamos tres tipos. Teníamos la coherencia global, teníamos la coherencia estructural y también la coherencia local. Y por último teníamos la cohesión. La cohesión consistía en la forma que se relacionaban los elementos de un texto. O sea, los enunciados, la forma que se relacionaban los enunciados de un texto. Y dijimos que esto dependía de ciertos mecanismos. Y estos mecanismos eran, por ejemplo, mecanismos de sustitución, mecanismos de repetición, marcadores discursivos. Entonces, dependía de esos mecanismos para que se efectuase o se realizara lo que es la cohesión. Entonces, hablamos de todo esto en el capítulo anterior. Y hoy, como les he dicho a la primera, vamos a hablar del texto y sus tipos. Vamos a hablar hoy de los tipos de textos. Tipos de textos. Normalmente para la clasificación de los textos debemos tener en cuenta diferentes criterios. Porque para clasificar los textos hay criterios que debemos adoptar para su clasificación. Un primer criterio es la intención del emisor. Vamos a tratar de hacer un esquema, si el espacio nos lo da. Diremos que un primer criterio sería la intención del emisor. La intención del emisor sería un primer criterio. Un segundo criterio sería, o es, la variedad del lenguaje. Variedad del lenguaje.
Este sería un segundo criterio para la clasificación de los textos. El tercer criterio sería por la modalidad del discurso. Modalidad del discurso. Y el cuarto sería por el ámbito temático. Bueno, vamos a centrarlo un poquito, a ver. Por el ámbito temático. Bien, aquí tenemos iniciado un esquema. Entonces decimos, los tipos de textos o los textos se clasifican dependiendo a ciertos criterios. El primer criterio que tenemos aquí es la intención, el segundo criterio es la variedad del lenguaje, el tercer criterio sería la modalidad del discurso y el cuarto criterio sería el ámbito temático. Cuando clasificamos los textos dependiendo de la intención del emisor, podemos obtener, por ejemplo, en este caso, los textos informativos. Podemos tener también los textos expresivos. Y podemos tener los textos apelativos. Ahora bien, cuando la clasificación es dependiendo a la intención del emisor, estos son los textos que podemos obtener: informativos, expresivos y apelativos. Ahora, cuando la clasificación es dependiendo a la variedad del lenguaje, podemos tener textos históricos, por ejemplo, y también textos socioculturales. Cuando la clasificación es dependiendo a la variedad del lenguaje, tenemos textos históricos y textos socioculturales. Ahora, cuando la clasificación es dependiendo a la modalidad del discurso, podemos obtener, primero textos expositivos. También podemos obtener textos argumentativos, o sea, textos de argumentación. Vamos a intentar aprovechar la pizarra. También podemos obtener textos de narración. Igual podemos obtener textos de descripción. Y por último, podemos tener textos de diálogo.
Muy bien, decimos que cuando la clasificación depende del criterio de modalidad de discurso, podemos obtener textos expositivos, textos de argumentación, textos de narración, textos de descripción y de diálogo. Ahora bien, el último grupo o el último criterio, vamos a bajarlo un poquito más abajo para obtener espacio. Cuando los textos son clasificados dependiendo del criterio de ámbito temático, tenemos textos científico-técnicos. Científico-técnicos, también podemos tener textos humanísticos. Y también podemos obtener textos jurídicos administrativos. Jurídicos administrativos. Igual podemos obtener textos periodísticos. A ver. Periodísticos, textos también publicitarios, y por último, podemos obtener textos literarios. Bien, vamos a recalcar este esquema que tenemos ya pintado en la pizarra. Antes de hacer la recapitulación que decía, permítanme, queridos estudiantes, sacar mi bata. Muchas gracias, podemos continuar. Decía que vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto con este esquema. Entonces, decía que hablamos sobre los tipos de textos, pero para esta clasificación, adoptamos ciertos criterios. Y los criterios eran, primero, la intención del emisor o del autor, la variedad del lenguaje, la modalidad del discurso y el ámbito temático. Y hemos dicho que, de acuerdo a la clasificación por el criterio de intención del emisor, obtendremos textos informativos, textos expresivos y apelativos. Cuando el criterio es la variedad del lenguaje, obtendremos textos históricos y textos socioculturales. Pero cuando el criterio es dependiendo a la modalidad del discurso, serán textos expositivos, textos de argumentación, textos de narración, de descripción y de diálogo. Ahora bien, cuando el criterio es de acuerdo al ámbito temático, obtendremos textos científicos técnicos, tenemos textos humanísticos, tenemos textos jurídicos administrativos, textos periodísticos y textos publicitarios y literarios. Ahora, con esta clasificación que acabamos de esquematizar aquí en la pizarra, yo quiero que nos enfoquemos en un solo criterio. Vamos a hacer nuestra clasificación dependiendo de un solo criterio, y este criterio es el ámbito temático. ¿Por qué? Porque
todos los tipos de textos que estamos viendo aquí en los demás criterios adoptados, de una forma u otra, van a ser características de los textos del criterio de ámbito temático. Los informativos, expresivos, apelativos, históricos, socioculturales y todo lo que estamos viendo aquí van a ser formas o características que van a adoptar textos que pertenecen al ámbito, o sea, que son clasificados de acuerdo al criterio del ámbito temático. Por eso nos vamos a enfocar hoy solo en los textos que son clasificados dependiendo del criterio de ámbito temático. Por lo tanto, voy a borrar el esquema que tenemos en la pizarra, quizá para hacer otro esquema. Muy bien, borramos nuestro esquema y disponemos la pizarra para continuar. Pero aquí ahora mismo vamos a poner aquí mejor clasificación de textos. Por ámbito temático. Y nosotros hemos dicho que cuando clasificamos los textos dependiendo del ámbito temático, tendremos textos como los científico-técnicos. Científico-técnicos. A ver. Esta es la primera, o sea, el primer tipo de texto que vamos a tener dependiendo del ámbito temático. Y también hemos dicho que tenemos textos humanísticos. Textos también, textos también jurídicos administrativos. Vamos a ganar espacio. Textos periodísticos. Textos publicitarios. Y textos literarios. Seis tipos de textos tenemos aquí cuando la clasificación es por el ámbito temático. Ahora bien, vamos a empezar aquí a explicar tipo por tipo. Pueda que hoy no nos dé tiempo de terminar de explicar todos, pero vamos a explicar los que podamos. Vamos a empezar con los textos científicos técnicos. Primeramente, debemos tener en cuenta que los textos científico-técnicos, su principal objetivo es transmitir conocimientos relacionados con las ciencias exactas, naturales y físicas. Transmitirlo. Por eso se llaman científico-técnicos. Ahora bien,
Para esta transmisión dependen mucho de lo que son las características comunicativas, las características estructurales y de vez en cuando también, no de vez en cuando, y también con las características lingüísticas. Ahora, entre las características, vamos a poner aquí las características. Hemos dicho que el fin de ellos es transmitir conocimientos relacionados a las ciencias naturales, ciencias físicas, exactas, etc. Entonces, vamos a poner aquí características comunicativas. En estas características comunicativas intervienen también lo que son los elementos de comunicación, muy importantes. En estas características tenemos el emisor, tenemos al destinatario, que sería en este caso el receptor, tenemos lo que es la situación. Y tenemos lo que es el código. Bueno, en las características comunicativas de los textos científico-técnicos aparecen también, como lo hemos dicho, los elementos de comunicación. El emisor, normalmente el emisor o escritor, el autor de un texto científico-técnico debe ser un conocedor de la materia, uno que tiene conocimiento sobre un cierto tema y su intención es transmitir esta información o todos esos conocimientos sobre el tema a otro destinatario. Ahora, ¿cómo transmite esas informaciones? A través de aclaraciones y definiciones de términos. Como lo hemos dicho antes, debe ser conocedor de lo que va a transmitir, debe ser conocedor de un cierto tema y este mismo tema trata de transmitir al receptor. Ahora, a través de aclaraciones y definiciones. Ahora bien, ¿quién sería el destinatario? El destinatario normalmente puede ser alguien que conoce del tema. Este sería un primer público. Alguien que conoce del tema, que comparte los conocimientos del emisor. Pero también puede ser alguien que no conoce del tema, pero está interesado en el tema. Alguien que no conoce, pero interesado en el tema. Y también puede ser el público en general. ¿Por qué no? Ahora bien, la situación. La situación en este caso está ligada a la actividad social. La familia, la escuela, los medios de comunicación, universidad y centros de investigación. Estos condicionan el carácter oral o escrito del texto y su grado de especialización. ¿Por qué? Porque cuando el autor aquí se dirige a un receptor que conoce del tema, el lenguaje puede ser más especializado, porque sabe el que recibe su información, conoce del tema y va a saber interpretar los códigos que use el emisor. Ahora, cuando el público es una persona menos preparada en el tema, pero que está interesado en los conocimientos, está interesado en el tema, el lenguaje no va a ser tan especializado. El lenguaje va a ser, menos especializado.
para que la persona que esté recibiendo el mensaje, al no ser entendido en la materia, pueda captar la información que le quiere transmitir el autor. Ahora, si se dirige al público en general, obviamente sabemos que en el público puede haber gente que no tiene ningún conocimiento, incluso gente que no tiene interés en el tema, pero con la forma y el lenguaje que use el autor en explicar, en definir, en aclarar, le puede llegar a interesar a aquella persona que no estaba interesado. Por eso es importante la situación. Ahora el código. El código es la lengua que se va a utilizar, es el lenguaje común, como sabemos, pero con rasgos de registro científico. ¿Por qué? Porque estaremos hablando de temas técnicos, temas científicos. Entonces el lenguaje va a tener rasgos científicos, pero deberá ser claro, deberá ser preciso y también deberá constar con una objetividad. Ok, seguimos. Ahora vamos a hablar de los tipos de textos científico-técnicos. Cuando hablamos de tipos de textos científicos técnicos, eso depende del público al que nos dirigimos. Por ejemplo, tenemos los especializados. Bueno, vamos a poner aquí tipos. Ya tenemos especializados. Tenemos también académicos. Y también tenemos los divulgativos. En los textos especializados, el autor se dirige aquí, o el escrito es dirigido a personas especialistas. El escritor primero es un especialista y se dirige también a personas especialistas en el tema. Por lo tanto, exige precisión y rigor conceptual. Rigor conceptual. Ahora, se cuenta con que el emisor y receptor comparten conocimientos. Lo que va a transmitir el emisor, también podemos deducir que lo conoce el receptor. Estos son los tipos especializados, temas científico-técnicos especializados, dirigidos a gente que conoce del tema. Los académicos son más bien del ámbito de la enseñanza, su ámbito es la enseñanza. ¿Por qué? Porque son dirigidos a gente que se inicia en el tema o está interesada en el tema. Por lo tanto, ahí el autor no se va a comportar como que está tratando con gente de su mismo nivel de conocimiento, gente que conoce del tema, gente especializada. No, debe adecuar su lenguaje conociendo a qué gente se está dirigiendo, y en este caso serán escolares, como lo hemos dicho, es el ámbito de la enseñanza. El autor se ajusta a los conocimientos del receptor, se ajustará a los conocimientos del receptor, sabiendo que él no conoce nada del tema, no es especializado en el tema, por lo tanto se va a ajustar a los conocimientos a lo que conoce él y adaptarlo a lo que quiera enseñar. Y también están los divulgativos. Estos van dirigidos a un público más amplio, de tal manera que el emisor utiliza ciertos recursos para mantener la atención del receptor. Podemos considerarlo como que el emisor, para captar la atención del receptor, va a tener que utilizar ejemplos que el receptor pueda entender, ejemplos incluso de la vida cotidiana que puedan llevar al receptor a entender lo que quiere transmitirle el emisor. Ejemplos y también comparaciones. Y su ámbito aquí es el de los medios de comunicación. El ámbito donde se transmite normalmente los textos divulgativos son los medios de comunicación. Entonces, en las características lingüísticas, nosotros ya dijimos de antemano
Ya dijimos de antemano que el lenguaje que se utiliza aquí es el común, pero bien, se usa en su nivel de culto, dependiendo del tema que se trata, y también en su registro formal. Ahora, hay unos rasgos generales que relacionamos a los rasgos lingüísticos cuando se trata de las características lingüísticas de los textos técnicos científicos. Entonces, está la objetividad. Aquí no tiene cabida lo personal. El autor se ocupa de la realidad externa. Ahí no cabe lo personal. Este es el objetivo. Ahora bien, la universalidad afecta a todos los seres humanos. La claridad y la precisión. El cuadro es un poco grande cuando queremos relacionar esto con las características lingüísticas que deben relacionarse a esos rasgos. Entonces, en vuestro libro hay un cuadro que determina claramente las relaciones de estas características generales, o sea, de esos rasgos generales y los rasgos lingüísticos. Pasamos al siguiente tipo de texto, los textos humanísticos. Si me permiten, voy a borrar lo que tenemos aquí abajo. Los textos humanísticos pretenden transmitir conocimientos o ideas relacionadas con los seres humanos y con su entorno social o naturaleza social. Estos textos suelen ser a veces filosóficos, psicológicos, de arte, pedagógicos, políticos, estéticos o de historia. Estos son los textos que forman el bloque de textos humanísticos. Normalmente son textos que pertenecen al ámbito que llamamos humanidades. Ahora bien, su mayor tendencia es lo teórico, lo especulativo, posible presencia de subjetividad del autor. Ahora, la diferencia entre los textos del ámbito humanístico se debe, por ejemplo, a dos perspectivas que el autor usa para abordar el tema. Tenemos la perspectiva científica. Tenemos la perspectiva científica y tenemos la perspectiva personal. Perspectiva científica y perspectiva personal. Muy bien. En la perspectiva científica, normalmente se caracteriza y está asociado al rigor, la claridad y la precisión. Los textos que responden a esta característica normalmente suelen pertenecer al grupo de textos que acabamos de terminar de ver. Suelen pertenecer al grupo de textos del ámbito científico técnico. Ahora bien, cuando el autor se enfoca más en lo personal, cuando la perspectiva es la personal, se distingue por la subjetividad y está ligada al carácter especulativo y a la creatividad del autor. Entonces, los textos que pertenecen a este grupo se conocen como ensayos. Ahora, rápidamente vamos a explicar explicar lo que es un ensayo. Un ensayo es un género didáctico oral o escrito en el cual el emisor desarrolla un tema desde una perspectiva personal, lo que hemos dicho. Una perspectiva personal con la intención de sugerir ideas y provocar la reflexión del lector. La reflexión del lector. Ahora, ¿cuáles son los rasgos que lo definen? Que definen un ensayo. No pretende alcanzar validez universal, no pretende la aprobación del mundo, de la gente. Ahora, sino que quiere abrir caminos y provocar la reflexión del lector, como lo hemos dicho antes. También presenta una visión personal del autor y está abierto a debate. Ahora,
También se dirige a un público amplio, no especializado, en el emisor, donde el emisor pretende hacer reflexionar al lector. Entonces, cuando hablamos de un público amplio y no especializado, recordamos lo que hemos visto en los textos científico-técnicos. El emisor busca aquí llevar al receptor a la reflexión. La variedad de intenciones, difusión de temas, enfoque y la actividad. La estructura libre y abierta. No se sujeta a ningún tecnicismo en este caso. Utilización de la lengua estándar. Estos son los rasgos que definen un ensayo. Ahora bien, vamos a ver el segundo grupo, que es el grupo de los textos jurídicos administrativos. Los textos jurídicos administrativos sabemos que son textos que emanan del poder legislativo y judicial. Ahora, tienen que ver con las leyes, normas, como sabemos, con los documentos de la Administración de Justicia. Estos son los textos jurídicos. Ahora, los administrativos son los que emanan del poder ejecutivo y resultan de la relación interna de la administración y con los ciudadanos. Textos jurídicos, aunque aquí los hemos englobado en un mismo grupo, pero los textos jurídicos son los que hemos dicho antes que emanan del poder legislativo. Emanan del poder legislativo y judicial. Ahora, tienen que ver con las leyes, normas, como es normal. Si hablamos de poder legislativo y poder judicial, entonces las leyes tienen que estar de por medio. Y los administrativos son del poder o pertenecen o son los que emanan del poder ejecutivo y resultan de las relaciones internas de la administración pública con los ciudadanos. Ahora bien, las características comunicativas de esos textos, ya no nos queda espacio, pero vamos a aprovecharlo. En las características comunicativas de esos textos, como también lo hemos definido en los textos científico-técnicos, están enfocados también en los elementos de la comunicación, como lo son el emisor, el receptor, la situación comunicativa y canal. Ahora, aquí el problema es que el emisor no es una persona. El emisor aquí es una instancia supraindividual, una institución de Estado con poder de imponer. Si ahí el emisor era una persona física, si era una persona individual, aquí el Estado es el que se dirige al pueblo. Entonces, aquí no es una persona individual, sino una instancia supraindividual, una institución del Estado. Ahora, dice con poder de imponer normas. Puede ser el rey, puede ser el presidente, pueden ser los ministros y también sentencias, como lo son los jueces. Los jueces. Entonces, ahora, si estos son los que actúan aquí de emisor, los receptores aquí pueden ser o el ciudadano común obligado a cumplir lo que dispone el emisor, o algunas instancias también supraindividuales, podemos decirlo así, que también están obligados a cumplir lo que impone el emisor. Ahora, en algunos textos judiciales, el ciudadano puede ser también el emisor. En algunos textos judiciales decimos que el ciudadano, ya hemos visto aquí que el emisor siempre es el gobierno, las instancias judiciales, pero también puede ser el ciudadano. ¿Cuándo es el ciudadano? Cuando el texto es de demanda o de recurso. El ciudadano actúa ahí de emisor. En algunos textos administrativos también el ciudadano puede ser el emisor. Y en otros donde el emisor es la administración, el receptor puede ser a veces el ciudadano o la misma administración. ¿Cuál es la situación comunicativa? Siempre es una situación muy formal.
determinada por la diferencia de rango jerárquico, porque es la autoridad dirigiéndose a la ciudadanía, donde la administración impone la forma exacta en la que el ciudadano debe dirigirse a ella. El canal lo constituyen los escritos diversos. Tenemos el boletín oficial, que puede ser un canal donde el emisor se dirige al ciudadano, y un canal que pone a disposición del ciudadano para informarse de lo que el emisor quiere de él. También están los bandos, órdenes ministeriales. Son diversos textos en los que la administración puede poner a disposición de los ciudadanos para poder dirigirse a ellos. Ahora el código. El código, la base, es el lenguaje común en su nivel de culto y registro formal, como venimos diciendo. Esto es lo que justamente hoy hemos podido ver en este capítulo. Espero que hayan tomado buena nota, que han tenido ahí sus libros. Hay textos, diversos textos en sus libros que pueden practicar, y lo que no entiendan pueden llamar al número que siempre el programa pone a disposición de ustedes para poder responder a sus preguntas o aclarar sus dudas. Hablando de dudas, durante la semana me han llegado dos preguntas, una de la alumna Clotilde y otra pregunta del alumno Juan Carlos, creo. Para Clotilde, decirle que vaya siguiendo poco a poco las clases que estamos impartiendo. ¿Por qué? Porque el análisis de textos literarios viene. Y si vas prestando atención a todo lo que estamos diciendo, cuando lleguemos ya para analizar, vas a ver que ya no será difícil, porque todo lo que estamos haciendo aquí ahora es darte pistas para lo que es el análisis de textos literarios. Pero para Juan Carlos, que me preguntó por la diferencia que había entre frase y texto, podría decirle que si vamos a la definición normal, encontramos ahí que la frase es un conjunto de palabras, sí. Conjunto de palabras que tienen sentido. Pero ojo, es un conjunto de palabras con sentido, pero que no constituye, con tal de que no constituya una oración. Esto lo consideramos como frase. Ahora, ya sabemos que lo que diferencia la frase de la oración es que la oración tiene un núcleo, que es el verbo, que es el que da el sentido a la oración y forma las partes, como sabemos que se divide la oración. Ahora bien, el texto también es un conjunto de palabras, pero es mucho más amplio que una frase y que una oración. El texto aquí es un conjunto de palabras que componen un documento, que componen un escrito en general. Si te acuerdas, en la primera clase dije que el texto es una secuencia, también lo he repetido hoy, que es una secuencia hablada o escrita. La frase también es una secuencia hablada o escrita. Si lo miramos en este sentido, no hay diferencia. Pero lo que debes entender es que dije también que no toda secuencia hablada o escrita puede constituir un texto. Ahora, el texto, aparte de ser una secuencia hablada o escrita, viene a convertirse en texto cuando guarda las propiedades de adecuación, de coherencia y la cohesión. Ahí es donde podemos decir que es un texto, algo que no podemos decir con la frase, porque la frase nunca va a guardar esas propiedades. Recuerda, el texto, para que se considere como tal, debe tener tres propiedades: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Y la frase solo es un conjunto de palabras que tienen sentido, sí, pero no pueden formar texto ni pueden constituir una oración. Entonces les saludo, que Dios les bendiga y hasta el próximo capítulo. Pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Espero que hayan tomado buena nota sobre los diferentes tipos de texto. Que hace mucho que pasé por este lugar, por este nivel, y casi ya no me acordaba de nada. Pues creo que el programa de hoy ha sido de mucha ayuda, tanto como para los estudiantes y para aquellos que hace mucho que pasaron por la escuela. No se olviden de enviar sus mensajes al 555-599993, y si quieren volver a ver el programa pueden encontrarlo en YouTube. Solo es cuestión de poner
Aprende desde casa y encontrarán el programa completo. De una manera especial vamos a agradecer al Centro Privado Papa Lorenzo por cedernos el espacio. Muchas gracias y recuerden, quédense en casa por vuestro bien y por el bien de los demás. Recuerden que también vuestra educación es nuestra prioridad. Chao y hasta el siguiente programa.